¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy abordaremos la importancia y sentido que tiene la Game Station dentro de la historia de Poppy Playtime Chapter 2. Y sin más demora, ¡let's go! Bueno, primero que todo, vamos a indicar quiénes podían acceder a esta zona. En el pasado, en una de mis teorías, decía que tanto los niños que asistían a los tours de $3 como a los del orfanato podían disfrutar de los juegos del Chapter 2. Y esto lo sigo manteniendo por el hecho de que tanto la memoria musical, Waka Woggy y las estatuas podían perfectamente jugar los niños de familia y niños de orfanato. No había ningún peligro porque todo se manejaba en un entorno seguro y había mecanismos de seguridad, por ejemplo, las múltiples cámaras de vigilancia, las sogas que impedían que los mini-hoggies se acercaran demasiado a los niños, así como también de la supervisión del personal, que velaban porque todo esto fuese divertido, y esa era básicamente la fachada, demostrándole a los padres que estaban acompañando a sus hijos que Playtime Co era un sitio de ensueño y que se esparciese más la voz para que más padres asistiesen con sus hijos mientras sacaban beneficio económico para financiar en secreto sus terribles y oscuros experimentos. Con todo esto mencionado, lo que te quiero decir es que existe la posibilidad de que la gira turística abarcaba solo y únicamente en la Game Station los minijuegos en la parte de arriba y los 3 juegos principales en la parte de abajo, el de Bunzo, Mini Hoggies y PJ. Solo comprendía esto y hasta ahí terminaba el tour. No visitaban ningún otro lugar. Te preguntarás por qué. Pues porque el protagonista, al irse en el tren, poco antes de terminar el Chapter 2, viste que existían 2 caminos para irse, una a la izquierda que era la salida y a la derecha que iba a Playcare. Pues entonces los que iban a la izquierda eran los niños con sus padres de familia y ellos eran los primeros en irse, mientras que los niños de orfanato se quedaban más tiempo. Básicamente los niños con sus padres tenían un cronograma, a tal hora era la entrada, y se daba cierto tiempo para que se divirtiesen con los juegos y asimismo tenían una hora de salida. Y únicamente se quedasen los que eran del orfanato, los que los científicos vigilaban y que tenían toda su atención en ellos. Ahora bien, el propósito que tenían los juegos no era únicamente para una fachada, sino una selección. Estaban buscando a los mejores sujetos de prueba para futuros experimentos. Si ganabas la memoria musical, Waka Woggy y las estatuas, significa que cumplías todos los requisitos para ser una persona apta y capacitada para ser trasladados a Playcare, que como lo pinta el teaser trailer del Chapter 3, con los gritos que se escuchaban en el mismo significa que la estaban pasando mal, por lo que quizás fue la base principal donde se daban estos terribles experimentos que le daban la posibilidad de personificar a un juguete vivo. Ahora te puede surgir la pregunta de, vale, si los que pasan las pruebas iban a Playcare y tuvieron un terrible desenlace, ¿qué sucedía con los niños que no lograron pasar las pruebas? Entre mis suposiciones no creo que hayan tenido un desenlace tan diferente, por lo que también fueron productos de la experimentación científica, pero sin llegar a ser juguetes importantes. Es decir que la experimentación para ellos era de menor cuidado, de mucho ensayo y error, sin medir las consecuencias, y que el quirófano que vimos en el Chapter 2 era quizás uno de los lugares dedicados para la experimentación de aquellos que no superaban dichas pruebas. No obstante, lo anterior mostrado no está confirmado y debe tomarse como una teoría. Lo más cercano a la verdad sería decir que la Game Station era un proceso de selección de los individuos más hábiles, más fuertes y más inteligentes. Pero todos estos detalles y especulaciones lo hacen cuanto menos bastante interesante, en especial cuando nos referimos que Mommy Longlegs es hermosa. Y ese sería el video hablando sobre la importancia que tiene la Game Station en la historia de Poppy Playtime Chapter 2. Déjame saber tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.